Bueno, ahí ya se está grabando. Bueno, Nosotros, antes... Sí, Mati. No, te comentaba, nosotros elegimos Making Sense, que es una empresa en la que labura uno de los chicos del grupo, así que nada, vamos a tener buen acceso a todo lo que es la parte de información, de lo que sea organigramos, de cómo se maneja la empresa, todo, porque tenemos a alguien trabajando directamente ahí adentro. Excelente. Perfecto. Les va a venir bien tener una línea directa ahí con la empresa. Bueno, mientras esperamos unos segunditos más a que se vayan conectando todos, les voy contando cómo va a estar compuesta esta clase. Vamos a tener 1 horita y media más o menos de teoría, donde les voy a pedir por favor que participen, si no va a ser muy aburrido escucharme a mí hablar durante todo ese rato, así que nada, participen, estamos acá para aprender, para equivocarnos, para opinar, dar sus experiencias que son súper valiosas. Así que eso, yo no voy a estar pendiente del chat, así que les pido que por favor, si tienen alguna duda, me hablen, así yo les puedo responder. Si hay alguno que quiera ser encargado de transmitirme los mensajes que vayan escribiendo, algún vocero, eso estaría muy bien. Así que, ¿Suma puntos o...? Suma muchos puntos. Así que Nico, si querés, te declaro vocero Dale, del grupo. me encargo. Leo. Excelente, me encanta esa voluntad. Bueno, les contaba, vamos a tener 1 horita y media más o menos de teoría. Vamos a irme echando con ejemplos, con la parte un poco más práctica. Y después van a tener, a partir de las 8:30, de 8:30 a 9:30, van a tener habilitado el Moodle Test, que si prestan un poquito de atención a esta clase, a lo que vaya a decir, y leyeron la teoría que estaba subida en el campus, lo van a poder responder, es súper fácil, no les va a llevar más de 10 minutos, 20 minutos, media hora como mucho, ahí ya lo liquidan. Y después van a tener que entregar el trabajo de BlackBerry, que si no lo hicieron, van a tener un rato para eso, es en grupo o individual, como ustedes prefieran, y lo suben también al campus. Y la otra parte también muy importante es la actualización del trabajo práctico número 1, donde eligieron la empresa con la que van a trabajar, van a tener que aplicar lo visto durante esta materia, esta clase, lo van a tener que aplicar en ese trabajo. Es decir, van a tener que hacer un análisis de la empresa para ver si es una empresa tradicional o moderna. Vamos a ir viendo a lo largo de la clase distintas características y van a tener que analizarlas. No más de 200 palabras, así que es algo súper corto. Actualizan ese trabajo y también lo suben. Así que son 3 cosas que van a tener que hacer a partir de que finaliza esta clase, este Zoom, que sería, repito, el trabajo de BlackBerry, si no lo hicieron, tienen un rato para hacerlo, la actualización del trabajo práctico número 1, y el Moodle Test de 8:30 a 9:30 va a estar habilitado. Así que son esas 3 cosas. Profe, una consulta. Sí. ¿El trabajo de BlackBerry era grupal o individual? Es individual si quieren hacer individual, grupal si quieren hacer grupal. No importa, o sea, con tal de que lo entreguen, la modalidad la eligen ustedes. Siempre pongan los grupos, o sea, si lo hacen en grupo, pongan los integrantes, porque no puedo adivinar si no, entre quienes lo hicieron. Bárbaro, muchas gracias. Así que bueno, les voy a compartir mi pantalla. Bueno. Acuérdense de que yo no voy a estar viendo no voy a estar pendiente del chat, así que
me van diciendo, si alguien tiene alguna duda, me habla. Bueno, empezamos. Hoy lo que vamos a ver es la parte número 1 de la unidad número 1, que habla sobre empresa tradicional y empresa moderna. ¿Cuáles son las características? Vamos a ver lo que es la definición de una organización. Esperen que tengo que admitir a más gente. Vamos a ver lo que es la definición de una empresa tradicional y una empresa moderna. Vamos a ver las similitudes, diferencias. Vamos a ver por qué migrar de un tipo de empresa a otra. Vamos a ver las características, vamos a ver los casos de Kodak, Facebook, TikTok, el de BlackBerry, también Blockbuster y Netflix. Así que vamos a tener ahí un par de ejemplos para que vayan bajando la teoría a la práctica. Bueno. Empecemos por qué es una organización. Una organización va a ser una o más personas que se unan con un objetivo en común, que quieran alcanzar un objetivo y que tengan roles y cargos y tareas definidas. Una organización entonces puede ser con fin de lucro o sin fin de lucro. Disculpa, profe. perdón. Le iba a decir. Sí, que no decile está vos. mostrando el PDF. Perdón, está mostrando solamente la carpeta de archivos. Ah, ¿no les aparece? Claro, estás compartiendo solamente de archivos. Profe, ¿puede repetir la definición de organización? Sí, vamos a empezar de vuelta. Ahí que están viendo. Ahora sí se ve la presentación. ¿Se ve la presentación? Ah, perfecto. Bueno. Ahí lo ven entonces. Ahí se ve, Sí, profe, ahí se ve. perfecto. Perfecto. Se ve excelente. Muy bien, gracias por avisar. Muy bien, acá les presentaba los puntos de debate que vamos a ver el día de hoy, que ya lo dije, y bueno, ya lo vamos a ir desarrollando más adelante. Entonces, volvemos a repetir qué es una organización. Una organización van a ser una o dos o más personas que se unan para alcanzar objetivos que tengan en común. Y la característica que tienen las organizaciones es que hay roles y tareas y responsabilidades que cada una de las personas miembros van a tener que cumplir para alcanzar esos objetivos. Entonces, vamos a tener organizaciones con fin de lucro o sin fin de lucro. Es decir, un club, un partido político, una ONG son organizaciones, y también lo que son las empresas son organizaciones. Lo que diferencia a la empresa es que siempre va a tener un fin lucrativo. Es decir, las empresas siempre van a tener tres tipos de recursos, a diferencia de otro tipo de organizaciones. Van a tener recursos financieros, recursos materiales y recursos humanos, por supuesto. Así que lo que es una organización es eso, es un conjunto de personas, que puede ser una o más, que se unen para alcanzar un objetivo. Y pueden ser con fin de lucro o sin fin de lucro. Dentro de las que son con fin de lucro vamos a tener a las empresas, que las empresas surgen a raíz de una necesidad que está dentro del público, y entonces surge la empresa para achicar esa brecha entre una necesidad y lo que la empresa puede ofrecer. Puede ofrecer productos o servicios. Eso es lo que es una organización, y lo que es específicamente una empresa, que es el tipo de organización que nosotros vamos a ver en toda esta materia. Entonces, de todas estas, y acá quiero que participen, ¿cuáles consideran ustedes que son empresas modernas y por qué? Google, Google es una. Google es Los una. bancos. Sí. sí, los bancos también. ¿Son algo moderno? Los Sí. bancos ya por ahí están, ahora con el Sí. tema de la criptomoneda y los bitcoins, como que ya no es algo tan moderno. Aunque dependiendo de los bancos. Por el Y aparte Nación de eso, no lo tienen veo tan moderno. muchos- Claro, muchos- o el No. provincia tampoco. Hacer un trámite a veces te cuesta 50.000. Pero tiene su propia aplicación el Banco Provincia. Como cuenta claro, cada uno. anda muy mal. No funciona. Bien, no pero son funciona una bien. porquería. Bueno, Bueno, bueno. pero no Claro, se pero a quedaron nivel en transacciones solamente... digitales, al menos se actualizaron a lo que era el sistema Claro. bancario Claro, eso iba a tradicional, preguntar. digamos.
¿Qué es lo que Claro. para ustedes, qué consideran que es algo moderno y algo más tradicional? ¿Qué hace que Google, por ejemplo, sea una de las empresas más modernas que existen hoy en día? ¿Qué las caracteriza a ese tipo de empresas? Bueno, en particular, Google. No La solo innovación. la tecnología Tecnología. y la innovación, sino también la tercerización de servicios que consume también la misma empresa. Bien. ¿Y No, qué no hace? centralizar todo en la misma empresa, sino que tareas que puede hacer la misma empresa, también tercerizarlas a otras empresas. Bien, Por y ahí que eso, venden Por un ahí el servicio tema del trabajo en digital. equipo. muy bien, trabajo en equipo. ¿Y qué otra cosa más dijeron? Igualmente uno cuando Ven- piensa en Google, mayormente piensa en el buscador, pero tiene un montón de servicios Google, Bien, además de lo que es el exacto. buscador. Claro, Y eso son necesidades, surgen a partir de necesidades de las personas. claro, perfecto. Entonces ustedes identificaron como modernas porque tiene trabajo en grupo, porque terciariza trabajo, porque tiene más de una unidad de negocios o más de un producto o servicio que ofrece. ¿Qué otro más? ¿Qué otra característica más piensan que tiene Google para ser encasillada como empresa moderna? Adaptabilidad Constante a los evolución, nuevos claro. requerimientos del... Ahí está. Muy bien. Exacto. A Exacto. los nuevos requerimientos de la gente, Exacto, muy bien. del consumidor. Vamos a ver, muy bien Mati, vamos a ver que esa es una de las características principales de las empresas modernas y de hoy en día, y la que más contrasta en referencia a las empresas tradicionales. También puede ser, profe, que le dé lugar a los empleados para proponer ideas en la misma empresa. Sí, 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 sí. Eso también es una de las características que vamos a ver. Es muy importante lo que decís y una buena definición de empresa moderna. El aporte, la participación, el lugar que se le da a los empleados. Y después con respecto a los bancos, o sea, la industria financiera. Acá tenemos el ejemplo del Banco Nación, el Banco Provincia y Galicia. ¿Qué opinan sobre esto? Que ¿Son los tres empresas son modernas? distintos. Muy bien. ¿Y por qué son distintos? Y por el tipo de servicio que ofrece cada una. O sea, por ejemplo, en Galicia, como decían los chicos, no es el mismo servicio que en provincia o Nación. Para mí, Nación o provincia, el servicio es muy inferior al Galicia. En Ujú. cuanto a servicio, por ejemplo, si le preguntas a un cliente con cuál de los tres está más satisfecho, yo creo que la gran mayoría va a salir por Galicia. Bien, en cuanto a satisfacción del cliente, entonces. Exacto. Bien, puede ser una de las características, sí, ¿por qué no? ¿Y qué piensan? ¿Que son muy tradicionales, están en transición o son más bien modernas? ¿Y qué aspecto las hace ser modernas estas empresas? Porque si bien son empresas del Quizá, Estado, son empresas. quizá Banco Provincia ahora se está adaptando un poco más a lo que son los pagos con celulares, adaptar como nuevas tecnologías, que no es lo más tradicional. Quizá Galicia ya lo venía haciendo hace un tiempo, pero veo que están como en evolución, quizá. Claro, bueno, sucede mucho hoy en día de esta transición que están haciendo muchas empresas. En este caso, las empresas del sector financiero, muchas se están adaptando. Más que nada por el surgimiento de ahora de las billeteras virtuales, por ejemplo. Esas sí que son empresas totalmente modernas. Sí. ¿Puede repetir las características de empresa? Sí, igual ahora después las vamos a ver bien detalladas. Ahora en esta parte me interesa más que opinen ustedes, que sea un intercambio y específicamente las características las vamos a ver ahora más adelante. No te preocupes que las vamos a volver a repetir. Puede ser que consideremos que estén en transición justamente por esta cuestión de estructura verticalista y jerárquica que siguen manteniendo en cuanto a lo que es la empresa tradicional. Sí, perfecto, Fer. Esa es una de las características, tal cual. La vamos a detallar más adelante, pero claramente estas, más que nada el Banco Nación y el Banco Provincia, al ser empresas del Estado, o sea, se nota mucho la verticalidad de la empresa en sí. Y algo característico también, por ejemplo, de las billeteras virtuales que les decía recién, es que no tienen lugares físicos, ¿no? Esa también puede ser una de las características.
de las empresas modernas, que no tienen un lugar, no se puede ir a alguien a quejarse apenas si te atienden el teléfono, pero el hecho de, bueno, quiero hacer una queja, quiero hablar con una persona física, es más difícil también en las empresas de este estilo. No sé qué opinan. ¿Han utilizado los dos servicios? Claro, como Brubank, que el banco, o los bancos digitales que hay ahora. Ujú, Justo eso iba a comentar. perfecto. ¿Tuvieron experiencias ustedes con este tipo de bancos? ¿O billeteras virtuales? ¿O cómo? Sí, yo uso Brubank. Bien, ¿y qué te parece? ¿Cuál es tu experiencia de usuario? La verdad que es súper cómodo. O sea, yo invierto en criptomonedas y la gran mayoría de transacciones que realizo las hago por Brubank porque se hacen al momento prácticamente. No sé qué convenio tendrá con Francés, que es el banco por el que yo cobro, pero yo hago una transacción del Francés a Brubank y se hace en el momento, pero cuando cobraba en Credit Card tardaba hasta las 10 de la noche como mínimo. Y para hacer todas transacciones con criptomonedas, cuando vas a darle la plata al que le vas a comprar la criptomoneda, lo haces por comercio P2P y cuando lo transferís en Brubank, lo transferís a Walla, Rebanking o a cualquiera de ellos y se transfiere automáticamente, o sea, en el mismo momento ya le llega la plata y te libera las criptomonedas que vas a utilizar para hacer el comercio, al menos en Binance, que es la plataforma de cripto que uso. Claro. Entonces, en ese sentido me parece re cómodo. Después no tuve nunca un reclamo, digamos, para efectivizar, como para reclamar algo y que me respondan, pero de momento, joya, la verdad. Claro, o sea, pasa eso, que en los bancos uno por ahí tiene que tiene que hacer un trámite o algo, y ya por ahí las plataformas en sí, más que nada para lo que es, por ejemplo, operaciones de bolsa, de compra de inversiones, y eso son súper arcaicas, son muy duras, no son muy amigables, no son muy intuitivas tampoco. O sea, tenés que saber mucho realmente del tema para poder operar. Sí, y sin embargo, sí, tal cual. estas otras empresas tomaron esa debilidad de estas empresas, de estos bancos tan tradicionales, pero que bueno, que por ahí se han quedado un poco en el tiempo, aprovecharon esa oportunidad y la usaron a su favor. Y hoy en día invertir en bolsa es mucho más fácil, o comprar criptomonedas no es algo que hace todo el mundo, pero es algo accesible que alguien que no tiene un conocimiento súper delicado en finanzas lo puede hacer igual. Sí, da igual. Bien, ¿alguna duda en el chat? ¿Algo que haya quedado pendiente? Si no, seguimos. Bueno, con respecto a la industria, acá tenemos dos supermercados distintos, Toledo y Walmart. ¿Qué opinión les merecen estas dos empresas? Toledo tiene se quedó en el tiempo, un poco, me parece. Súper arcaico. Sí. Bien, ¿por qué? En todo sentido, no solo en lo que es tecnología, sino en lo que es el trato a los empleados, en lo que es la atención al cliente, todo eso está muy, muy Pero atrasado. eso no se ve la diapositiva. Yo la veo, profe. Sí, me parece que se está viendo. Sí, Se yo está la veo. Por lo compartiendo. menos. Sí, se sabe. Sí, encima Toledo tampoco hasta ha reducido la oferta de productos que tenía en su momento. O sea, hoy va a buscar un producto Toledo y tiene 2 o 3 variantes nada más, 4 de muchas cosas que antes, por lo menos cuando yo era chico, tenía un montón más. Comparado con Walmart, creo que básicamente. Sí. Si fuiste a Toledo hace 10 años y vas ahora atrás y es el mismo lugar. Sí, de acuerdo. No cambió. Hasta me acuerdo que hacían sorteos que ahora ya no existen más. ¿Se ve bien, Lucila? Sí. Perfecto. Bien, retomamos. Que decían que es un lugar que quedó arcaico, detenido en el tiempo, como si hace 10 años o 20 hasta ahora no hubiera pasado el tiempo, ¿no? Sí, por ahí hace 15 años, 10 años atrás, había empezado esta cuestión de adaptabilidad al cambio a partir de lo que era la compra de productos online, pero después como que quedó ahí, eso fue lo más boom que hizo y estancó, me parece. Claro, sí. y su competencia pareciera ser que se adaptó. En este caso es Walmart, pero bueno, acá justo en Mar del Plata Walmart no está, pero lo que es Discos, Bea, Jumbo, bueno, todo ese grupo se han adaptado más que nada a lo que es la compra online y al e-commerce.
Carrefour tiene su propia tarjeta, lo podés comprar a través de Pedido Ya, por ejemplo. Todos esos servicios anexos es lo que te hace Ya. ser más moderno que el otro. Hasta poder retirar plata, si querés, Claro. en Carrefour. O sea, También sí, con la de débito. sí. Exacto, sí, como que el servicio al cliente es mucho más amplio. Lo que tiene Toledo es que lo que comparten también con muchas empresas, más que nada acá en Mar del Plata, que es una empresa familiar. ¿Y qué pasa con las empresas familiares? Las empresas familiares tienden a tener una estructura mucho más tradicional, que ahora después vamos a ver por qué. Pero este tipo de ejemplos se repite, más que nada en Mar del Plata, mucho porque hay mucha cantidad de empresas familiares que, si bien en su momento por ahí fueron muy, muy revolucionarias, después se han quedado en el tiempo. Bien, con el ejemplo de Blockbuster, ¿qué pudieron investigar o qué leyeron, si vieron un poco el video que está en el campus? ¿Qué pasó con Blockbuster? ¿Fue moderna en su momento o no? No era Le erró Blueberry. cuando le dijo que no a Netflix. Exacto. Pero fue un éxito, o sea, ¿fue una empresa moderna en su momento o no? Sabemos que Sí. fue un éxito. Sí. En En su momento sí, Todo el mundo porque alquilaba rentaba y películas. alquilaba las películas. Claro. Pero bueno, después Sí. con las plataformas de streaming, todo lo que es internet, torrent, la gente empezó a bajar y bueno, ahí ya perdió un montón de mercado. La Claro. piratería. Tuvo la Se opción pudo de llevar reflotarse a- cuando, claro, como nombraban ahí que Netflix lo quiso comprar, pero bueno, le dijo que no y chao, olvídate. Lo hundió. Perdió una gran oportunidad de negocio ahí. No, no la vio venir. Es que era la oportunidad de salvarse, básicamente. Claro. Bueno, en su momento Pero por ahí era ellos como pensaban algo, que no. claro, en su momento por ahí no se veía como algo que iba a ser un boom, pero finalmente lo fue. Ellos como que lo subestionaron, como que lo minimizaron a Netflix y después fue un boom terrible. Y en ese momento Blockbuster, ¿contra quién competía? ¿Cuál era su principal competencia? Yo creo que el internet. En su momento, El o sea, cine. el cine, muy bien. Y también otros lugares de alquilar de películas. Otros videoclubs. Otros videoclubes. Sí, exacto. pasa que De le ganó a barrio. los otros videoclubs porque tenían mucha cantidad de distribuidoras que trabajaban con ellos también, o sea, tenían todas las películas y las otras, había un caso en México que tenían 4 o 5 distribuidores de películas y Blockbuster cuando llegó automáticamente se consagró como la primera ahí de alquiler y alquiler y venta de películas, Exacto, más que nada por el sí. tema de los distribuidores. Llegó a tener más de 9.000 sucursales en el mundo. O sea, es una barbaridad. Pero bueno, en su momento fue una empresa innovadora que cambió la forma de ver películas, que antes era solamente ir al cine, cambió la forma, porque bueno, el público así lo pedía, y fue un éxito. Cosa que, bueno, después no pudo mantener, pero sí que fue moderna en su momento. Después tenemos lo que es la industria del cine. Hace poco acá en Mar del Plata, no sé si llegaron a ver, se hizo como una prueba de autocine, que no funcionó. Y después tenemos los cines, que durante todo este periodo, hace más de un año, están cerrados. ¿Qué pasa acá? O sea, ¿qué consideran que es algo moderno el cine? O sea, como industria. ¿O es algo tradicional que quedó en el tiempo? Y la verdad que antes cuando eran 3D, quizás sí, pero ahora con el tamaño de los televisores, los sistemas de sonido que hay para comprar, no sé si el cine es una cosa que para mí muy futuro no es. Para mí ya es quedó como del que tiempo. quedó O tradicional, sea, claro, quedó tradicional, pero pero que es algo de implementaron tecnologías. entretenimiento, es algo que Implementaron cambia. tecnologías. Es como ir al teatro. Vas al cine Claro. porque vas al cine a ver una película, un estreno que no te va a salir en la tele y van a vender entradas, vas a ir a un cine a ver las películas, nada más que por eso quedó. Claro, y muy también por la tradicional, sí. experiencia, ¿no? No, pero aparte también por lo que comentaba un compañero, hoy en día tenés cuántas páginas si lo querés ver en lo querés ver trucho. Y tenés torrent, tenés por todos lados, o sea, tenés. Entonces, quedó como tradicional, lo que sí implementan tecnologías de audio y ese tipo de cosas, pero
no Claro. mucho Bueno, más. pero supongamos En que realidad, tenés el beneficio de ir a ver un estreno. Se estrena este jueves y no lo vas a poder ver por internet porque por ahí te va a demorar una semana. ¿Querés verlo hoy? Lo vas a ir a ver al cine. Exacto. en realidad Sí, es la experiencia, es como también, si lo comparamos con McDonald's, o sea, te puedes comer una hamburguesa McDonald's o te la haces en tu casa, capaz que es más rica la de tu casa, pero bueno, es la experiencia de ir a comer McDonald's, juntarte, Ujú. no sé, hasta el sentido de pertenencia, ¿viste? Como Es vas a básicamente pagar. lo mismo que un partido de fútbol, o sea, lo podés ver por streaming y la gente quiere ir a la cancha porque es otra sensación, es otra experiencia, Claro. está buena la salida, es básicamente también, por más que sea tradicional o moderno en esas cosas, es como que no va a cambiar mucho tampoco. Exacto. Creo que dentro de lo que es todo el proceso del cine, en cuanto a como usuarios, ¿no? Como espectadores. Dentro de una de las cosas que más ha innovado fue el hecho de sacar la entrada, que ahora uno lo puede hacer por la página web, puede pagar desde su casa, sacar las entradas, ir, presentar la entrada y ya está. Como que también hay muchas industrias, con respecto a esta, que tienen como una modernización limitada. Porque, ¿qué pasa? Después, el hecho de ir al cine, sentarse y ver la película, es igual, o sea, no van a haber grandes cambios, a menos que tomemos en cuenta, bueno, las películas en 3D, que sí, son una innovación, pero la experiencia de ir al cine también es como bastante clásica, y hay mucha gente que también prefiere ver las películas en el cine con todo lo que eso conlleva, al hecho de, bueno, que es considerada una salida, ir, después comer algo, es como toda la ceremonia. Sí, mismo dentro de los cines puede haber algunos que sean modernos y otros que no. Si comparás, por ejemplo, el Ambassador con el cine del Aldrey, Claro, también. el del Ambassador es súper arcaico, da gracias que podés retirar las entradas que compraste por internet porque tienen el coso de mi boletería, que creo que sería lo más innovador que tiene. Pero después el cine en sí es súper arcaico. Podemos Exacto. pensar que hay empresas, digamos, que de acuerdo al producto que ofrecen van a presentar una especie como de límite en cuanto a esta cuestión de la modernización. Sí, por supuesto. Después lo vamos a analizar cuando terminemos como análisis final de la clase. Pero sí, claramente hay muchas empresas o industrias, no para hablar de empresas, sino industrias, como la industria esta del cine, que, o sea, tiene una cierta limitación, o sea, se va a poder innovar hasta cierto punto, y después, si no, es otra cosa, o sea, el hecho de ver la película en tu casa, cuando vos quieras, donde quieras, con el dispositivo que quieras, es otra experiencia. Por ejemplo, ahora se me ocurre con respecto a los bancos, si bien es algo muy tradicional, esto de la billetera virtual, tener la aplicación en el celular, poder pagar directamente con el celular, los cheques que existen ahora, que ya no es necesario tener un papel, sino bueno, que es algo virtual, son pequeñas adaptaciones que van teniendo estas empresas, también por requerimiento del público, porque si no se quedan atrás. Pero sí, va a haber ciertas industrias que van a tener un límite de innovación. Pero bueno, después lo veremos cuando pase la clase, a ver qué opinamos con respecto a esto. Así que bueno, vamos a seguir con respecto a las características de la empresa moderna y la empresa tradicional. Vamos a ver características. Una de las características de este modelo de empresas, del modelo tradicional, es que tiene los procesos administrativos muy marcados. Esto de registrar, organizar, mantener, controlar, todo dentro de una estructura jerárquica. La estructura jerárquica va a ser una característica clave de este modelo de empresa. Es decir, ¿qué es una estructura jerárquica? Esto de los niveles, del nivel más de abajo, después están los supervisores, gerentes, líderes. En el caso de las empresas más familiares, la estructura jerárquica va a estar dada por el dueño y después los empleados, si bien es algo más horizontal, pero es jerárquica, nunca los empleados van a tener más poder que el dueño. Y otra de las características otra característica es la burocracia que tienen este tipo de organizaciones. Y si yo le digo burocracia, ¿qué se les viene a la cabeza? ¿Qué tipo de organizaciones? El Estado.
El Estado, muy bien, Nico. El Estado, o sea, cada vez que tenemos que hacer un trámite en el Estado, tenemos que llevar toda la documentación que sea, ordenada de una forma, si no, no te la toman, y anda a decirle a la chica de mesa de entrada que se lo ordenaste distinto. O sea, es muy burocrática, tiene muchas reglas, es muy cerrada, es una organización muy monótona, es una estructura muy piramidal, como le decía recién, donde la descripción de cargos y el control sobre los empleados está muy marcado. Esto va a ser una característica clave de este tipo de empresas. Mientras tanto, mientras yo voy nombrando todas estas características, me gustaría que vayan pensando en si la empresa que eligieron ustedes para el trabajo práctico número 1 presenta algún tipo de características de empresa moderna o de tradicional. O sea, puede ser que que tenga ambas características, algunas de una y otras de otra, o que sea completamente tradicional o completamente moderna. Así que me gustaría que vayan pensando este tipo que se vayan imaginando a ver qué tipo de empresa es. Así que dentro de la empresa del modelo tradicional, lo importante es el orden jerárquico, la burocracia, o sea, la rigidez, la estructura piramidal, la jerarquía de puestos, la descripción de cargos y el control que hay sobre cada uno de los cargos. Cuando digo descripción de cargos me refiero a que cada persona dentro de esa empresa ocupa un lugar y difícilmente vaya a ocupar otro puesto. O sea, uno entra como administrativo en la empresa y tiene que hacer determinada cantidad de actividades, y las tiene que hacer, punto. No se mueve. Otra de las características, bueno, que les decía antes, es que respetan mucho lo que son los principios de la administración del trabajo. O sea, eso va a ser algo fundamental y que no va a cambiar. Además, involucra el concepto de eficacia. ¿Saben lo que es la eficacia? ¿Lo han escuchado nombrar en alguna otra materia o en la vida? Resolver algo. Bien, resolver algo. ¿De qué forma? Claro, ser eficaz no es lo mismo que ser eficiente. Eficaz de forma óptima sería. No, Exacto. justamente de la forma, no sería todo lo opuesto, sin importar la optimización y eficiencia sería la forma más óptima. Claro, resolver la algo y la eficacia- eficiencia. Bueno, sí. Ahí va, tome nota. La eficacia es alcanzar las metas. La eficiencia es hacerlo con la menor cantidad de recursos, ya sea recursos humanos, materiales o financieros. Y en este caso es... Tiempo. Claro. Y tiempo, exacto. Es alcanzar las metas con la menor cantidad de recursos involucrados en ese proceso. Pero la eficacia es solamente alcanzar las metas. Acá no importa cuánto tiempo nos lleve a alcanzar una tarea, sino que hay que llegar, hay que alcanzarla. Como por ejemplo el horario laboral. El horario laboral es generalmente de un horario de oficina, por ejemplo, en una empresa tradicional, de 8 a 4 de la tarde. No importa si hiciste tu tarea, si te alcanzó el tiempo, si no, o sea, hay que cumplir el horario. Es inamovible. Como decía antes, es una estructura muy burocrática, donde todo tiene su porqué, y es muy rígida, es difícil que algo cambie. La toma de decisiones va a estar dada por el líder, ya sea el encargado, el gerente, el dueño, y el tipo de liderazgo de este tipo de organizaciones es un liderazgo autoritario. ¿Qué quiere decir esto? Que el líder o el responsable te dice que hay que hacer tal cosa y se hace. No hay dudas, o sea, se hace, se ejecuta y ya está. Y como les decía antes, tiene una estructura vertical, es decir, que hay distintos escalafones dentro de una organización, más en las empresas más internacionales, quizás para llegar al dueño sea algo imposible, pero bueno, tenemos los subordinados, después están los encargados, los líderes, los encargados de área, después por ahí están los encargados regionales, el encargado a nivel país, bueno, o sea, dentro de las estructuras verticales vamos a tener distintos escalafones. Y esto también se ve mucho, no solamente en las empresas, en lo que son las empresas, sino también, por ejemplo, en el ejército. Uno entra con un cargo y después, a medida que va pasando el tiempo, va haciendo carrera hasta llegar a un puesto de más poder.
Así que este tipo de características no solo se da en las empresas con fines de lucro, sino también en otro tipo de organizaciones. Profe, Sí. en la teoría nos decía justamente que esta idea de la jerarquía no venía medio de estar de la gente a cargo de estas empresas estaba influenciada por el ejército, la iglesia, instituciones que ya venían con esas formas de organización. Claro, sí. O sea, uno ve las iglesias o el ejército, o sea, son estructuras muy jerárquicas, esto que te decía, que tiene muchos escalafones, o sea, uno entra en ese tipo de organizaciones y va haciendo carrera y va subiendo un escalón y después otro, y quizás en muchas empresas quizás hasta tengan que concursar para acceder a un puesto mayor. Entonces, esto de la estructura vertical es muy característico de este tipo de empresas. Por eso, la toma de decisiones es vertical, o sea, se baja una línea y hay que acatarla, hay que cumplirla, no se da al debate, digamos. ¿Quedó claro lo del modelo tradicional? ¿Alguna duda? Perfecto. Profe, disculpa. Sí. Buenas tardes. Yo entré tarde a la clase y, bueno, vengo siguiendo el hilo, pero no sabía si el Power lo tenemos para bajar en algún lado o lo estamos viendo solo acá. Lo van a tener ni bien termine la clase. Ni bien termine la clase lo subo. Muchas gracias. Bien, igual queda la clase grabada, para los que se perdieron alguna parte de la introducción o se tengan que ir y ausentarse ahora, quedan grabadas las clases en nuestro canal de YouTube. Somos Red Modernas. Nos van a poder encontrar ahí. Están los links igual en el campus, por si no chusmearon. Son una empresa moderna. Re moderna. Muy bien, seguimos. ¿Qué es el modelo más moderno? Bueno, se caracteriza por la alta competitividad, por ser empresas muy productivas, de alto impacto, donde la calidad y la efectividad son claves. En contraposición con el otro tipo de empresas, tienden a ser empresas más horizontales, donde obviamente siempre se busca el fin económico, pero no tienen miedo a arriesgarse a producir algo que quizás funcione o quizás no. Ese es, por ejemplo, el caso de Google. Google tiene un montón de ejemplos de fracasos. O sea, es una empresa que le ha ido muy bien con algunas cosas y ha tenido fracasos, como Apple también. Esto se da porque son empresas que no tienen miedo de arriesgarse, son empresas que, si bien, hacen cierto estudio del mercado, dicen, bueno, puede funcionar por acá, y meten recursos en esa idea, y ven qué pasa. Pero no tienen miedo a decir, uy, ¿qué pasa? ¿Qué vemos? ¿Qué sé yo? No, son empresas que se arriesgan. Y por eso los beneficios a largo plazo pueden ser muy buenos, pueden llegar a ganar una categoría del mercado. Por esto, por ser previsores. Entonces, la principal característica de estas empresas es la horizontalidad. Y esta cosa de que no tienen miedo a arriesgarse por una idea, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser, el otro día estaba leyendo una noticia en el diario y hablaba Alperín, el dueño, el CEO de Mercado Libre, sí. Y decía que el peor fracaso de esos había sido que ellos lanzaron Mercado Shops, y que dice que es totalmente desconocido. Mercado Shops está hace como un año y pico, y que prácticamente es una plataforma que los clientes de ellos ni la usan, y que ellos lo copiaron, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa que hizo lo mismo en Estados Unidos. Básicamente lo que hace es darte una empresa con una página con un carrito de compra, todo, para que vos lo pongas en la web y te cobran un porcentaje por cada venta. Esto lo copiaron de un lugar de Estados Unidos, que allá es como un boom en este momento, y acá, furor, y acá no directamente no, para nada. Claro, por eso. Las empresas modernas no tienen miedo a arriesgarse, a invertir recursos, ya sea económicos, tiempo, recursos humanos, se arriesgan. Y después, si les va bien, ya van a ser punteros en esa área y ya le ganaron a su competencia.
pero eso hace que sea una empresa moderna y que estén siempre a la vanguardia. Esto de arriesgarse, no importa cómo. Se arriesgan y eso implica un riesgo. A veces le puede ir bien y a veces le puede ir mal. Pero bueno, como están los ejemplos que mencionamos, no por eso las empresas dejan de arriesgarse. Así que bueno, estas serían las características de una empresa moderna. Algo muy característico de estas empresas también es la creatividad. O sea, se buscan recursos muy creativos. ¿Para qué? Para intentar buscarle otra solución a los problemas que vayan surgiendo. No se quedan con esto de, bueno, esto es así y va a morir así porque alguien lo dijo en algún momento, sino como que siempre todo el tiempo se están tratando de revisar los procesos, de ver qué cosas se pueden innovar, en qué cosas se pueden mejorar. Esto es clave en este tipo de empresas, el hecho de la mejora constante. Y además, otra característica es la consulta, es decir, que los líderes no son líderes que dan órdenes y ya. Son líderes que consultan con sus empleados, consultan con los líderes de los proyectos, hacen la pregunta, ¿qué les parece? ¿Qué opinión tienen de esto? Porque muchas veces son los mismos empleados los que están en el frente de batalla y que quizás consultan con los clientes, son los que ponen la cara por la empresa. Entonces son ellos los que realmente tienen la posta y dicen, no, mirá, se están quejando de esto, podemos ajustar acá, me dieron tal sugerencia. Entonces este tipo de empresas toma los consejos o las sugerencias que pueden llegar a hacer los empleados, que son los que están ahí en frente de batalla. No son líderes autoritarios, sino que son líderes que consultan. Incluso puede llegar a haber líderes por proyecto. Esto significa que, bueno, para un determinado proyecto, por las características que tiene esa persona, es la ideal. Y después van rotando. Eso suele pasar en las empresas de software. ¿Alguien tiene alguna experiencia con respecto a esto, que esté trabajando en un tipo de empresa moderna y quiera dar su opinión o su experiencia? Sí, en realidad cualquier empresa moderna que utilice metodologías ágiles va a cumplir con todas estas cosas, o sea, del modelo moderno. Bien, ¿vos trabajás en una empresa de este estilo? Ay, perdón, se me cortó un poco, no escuché. Te decía si vos trabajás en una empresa de este estilo. Claro, sí, yo trabajo en una empresa de tecnología, pero digo, en general hay empresas de tecnología, que no son de tecnología, perdón, por ejemplo, conozco gente que trabaja en el Banco Galicia y que para algunos proyectos utilizan metodologías ágiles también, y no son proyectos tecnológicos, sino que por ahí más de análisis financiero. Entonces ahí es como que se podría decir que es una empresa moderna porque, bueno, toma en cuenta más la toma de decisiones a nivel de grupo. Las tareas se estiman en función de lo que todo el grupo decide y ese tipo de cosas. Exacto. Como decíamos antes, puede ser que una empresa no sea ni un modelo ni otro, sino que esté en una transición. En otras unidades vamos a desarrollar bien lo que es la metodologías ágiles, que es algo bueno, que muchas empresas hoy en día están usando para encarar los proyectos, y que seguramente si en algún momento pertenecen a este tipo de empresas, tengan que aplicarlo. Así que, bueno, dentro de lo que son las características de la empresa moderna, acá hemos mencionado algunas de ellas. Y ahora vamos a hacer una comparación entre una y otra. Como les decía antes, el paradigma tradicional está centrado en la autoridad. Es decir, lo que dice el jefe es palabra santa, no se discute. Si lo dice, así se ejecuta. En cambio, las empresas modernas están centradas por el poder que irradia. Esto significa que es un poder más consultivo, es decir, esto del liderazgo participativo, donde se les consulta a los empleados qué opinan, qué sugerencias tienen. Además, otra de las características es que en la empresa tradicional se trabaja determinada cantidad de horas. Esto que mencionábamos antes, se tiene que cumplir las 8 o 9 horas de trabajo y no te puedes mover. En cambio, las empresas
modernas cambian esta lógica y dicen, bueno, si un empleado es tan productivo que todo su trabajo lo termina en 5 horas, ¿para qué lo voy a tener 9 acá sentados si puede hacer todo lo que tiene que hacer en menos horas? E incluso está comprobado que las empresas que dan más libertad en cuanto al horario, los empleados tienden a trabajar más incluso cuando tienen, por ejemplo, que presentar algo, o tienen una fecha de entrega, o que cumplir con un cliente. En esos momentos está comprobado que los empleados trabajan más, capaz que se quedan 9 o 10 horas, o lo que sea, para cumplir con ese objetivo. Es decir, que se trabaja por objetivo, es decir, tenemos que alcanzar determinada tarea, bueno, y trabajamos en pos de eso. Y no importa cuánta cantidad de horas se trabaje. Por eso las empresas tradicionales tienden a ser más rígidas. Se trabaja cada determinada cantidad de horas. Otra de las características es que, bueno, obviamente el líder es el que ejerce el control. Esto de es el líder y se hace lo que él dice. En cambio, las empresas más modernas se despliega un poder funcional. Esto que decíamos, que quizás para un proyecto una persona es más idónea que otra, y por esas características está a cargo de la tarea. Las empresas tradicionales quizás tengan una visión más a corto plazo, en cambio, en las empresas más modernas tengan una visión a largo plazo. Esto de ver las tendencias, anticiparse, requiere que haya como un observatorio del contexto y haya gente que esté encargada de identificar tendencias y trabajar para adecuar sus productos o servicios en pos de esa tendencia que se identifica. Por ejemplo, con la pandemia pasó, que quizás a ustedes les haya pasado, que muchas empresas o negocios familiares, más que nada acá en Mar del Plata, ya se veía venir que tenían que amoldarse a lo nuevo, a tener un comercio más digital, o un canal de comunicación que no sea el tradicional. Ya se veía venir. Pero con la pandemia se aceleró todo. Es decir, que las empresas que no tuvieron esta visión más anticipada, quedaron en pampa y la vía. Quedaron sin poder vender porque tenían los negocios cerrados, sin poder comunicarse con sus clientes, sin decirles, bueno, ahora vendemos de esta forma. O sea, quedaron incomunicados del contexto. Sin embargo, aquellas empresas que ya tenían algo incorporado, o el trabajo home office, que ya se veía venir que en algún momento se iba a establecer esta forma, pudieron adaptarse mucho más rápido que las empresas que no tenían nada. Esto, bueno, producto de la pandemia, y uno de los aprendizajes que nos dejó. No sé, ¿tienen alguna opinión con respecto a esto? ¿Les ha pasado? ¿Conocen algún ejemplo en el lugar donde trabajan, o en un negocio familiar que ha pasado? Sí, por ejemplo, bueno, en mi empresa, el no contacto de papeles con otras personas, nosotros teníamos que llegar a un lugar y teníamos que firmar una boleta, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Lo hicieron digital, pidiendo los datos, mandándose con un celular personal de cada individuo que vaya a trabajar hacia algún lugar. Claro. O sea, moldaron a eso. O los mismos casos de Mercado Libre, o Mercado Pago, mejor dicho, en los locales. La gente no quería pasar tarjetas, no quería tocar efectivo, entonces con el mismo celular, un QR, se empezó a ver mucho más. Exacto, sí, tal cual. Muy bien el ejemplo. Se han tenido que trabajo. adaptar porque no quedó otra. Sí. No quedó otra, la gente se tuvo que adaptar, y las empresas también. Yo, por ejemplo, trabajo en una empresa, en un distribuidor de informática, y yo estoy a la venta, soy vendedor, y a partir del día 1 de la pandemia del 19 de marzo, creo que fue el año pasado, el 20, yo seguía trabajando acá desde mi casa. Después el tema de la logística, etcétera, eso después se vio cómo se trabajaba, pero la venta no la cortamos nunca, ya que cada uno siguió laburando desde su casa. Claro, tenían cómo seguir trabajando también. Claro, sí. Exacto. Bueno, y eso pasó con un montón de empresas, no solo acá en Mar del Plata, en el mundo entero, que de un día para el otro tuvieron que cambiar radicalmente su forma de trabajar y de relacionarse, ya sea con los empleados o con sus clientes. Así que esta visión
tener una visión tan a corto plazo hace que uno pierda un poco la dimensión del negocio y de la industria y para dónde van las tendencias. En el caso de Disney, también, por ejemplo, inventó Disney Plus. O sea, capaz que ya existía, pero como que se empezó a ver más al no ver cine. Claro, exacto. Quizás ya era una idea que tenían, pero bueno, con todo esto vieron la oportunidad del negocio, de lanzarlo ahora, en ese momento en el que toda la humanidad estaba encerrada en su casa, y qué mejor que ofrecer entretenimiento. Así que bueno, otra de las características que tiene la empresa más tradicional es que inspira respeto. Esto de, uy, ahí viene el jefe, me pongo a hacer algo, me hago de cuenta que estoy haciendo algo todo el tiempo. El respeto, o también incluso juegan con el miedo del empleado. En cambio, las empresas más modernas se inspira confianza. Uno, para poder dar una sugerencia o dar su punto de vista, tiene que estar en confianza, no va a dar su opinión si piensan que lo van a retar o va a ser juzgado. Entonces, las empresas más modernas, donde se les da participación a los empleados, es fundamental que tengan confianza y que también su opinión va a ser tomada en cuenta y va a servir para algo, ¿no? Por supuesto. Bueno, otras características es que están fijos, bueno, la empresa tradicional, ¿no? Tienen los procedimientos muy estandarizados. En cambio, en las empresas más modernas se usan cuadros de control estratégicos, donde a partir de los cuadros de control uno puede analizar las principales variables de la empresa y a partir de eso tomar decisiones. Profe, ¿qué sería un cuadro de control? Un cuadro de control es una especie de, puede ser un programa donde hay mucha información con respecto a las ventas, a los clientes, a los contactos, y es un cuadro donde está toda la información de la empresa ahí adentro. Y esto hace bueno, que los gerentes o los dueños puedan tomar decisiones con un pantallazo general. Bien, después, otro comportamiento... Con la vista larga. ¿Cómo? ¿A qué se refiere cuando dice practica la vista larga? A largo plazo, significa. A largo plazo, algo más estratégico, algo de mirar las tendencias, como decía antes, esto de monitorear qué está pasando en el entorno. O sea, que no se fijan solamente en la tarea que tenemos que hacer de hoy para mañana, sino más a largo plazo. ¿Quedó claro? Bueno, otra de las características de la empresa más tradicional, otro comportamiento que tienen es que critica y se queja. O sea, si uno va a una empresa tradicional hay mucha queja, mucho de, viste, uno se queja todo el tiempo y una queja de un compañero se te pega y viste como que hay un humor y a veces un clima más tenso, o sea, se trabajan en esos climas organizacionales. En cambio, bueno, y se acepta el status quo, bueno, se hace así, siempre se hizo así, y va a seguir siendo así, ¿para qué me voy a quejar? ¿Para qué voy a proponer algo si yo siempre le propongo a mi jefe, y mi jefe nunca me da bola? Bueno, esas son cosas que se pueden ver dentro de las empresas más tradicionales. En contraposición... Y también yo hago esto y no me pidas nada fuera de esto. Eso es clave, Mati, ¿No? ¿sí? ¿También? Sí. Porque los puestos están muy delimitados. Entonces, no, yo hago esto, y no, y si tengo que alcanzar tal papel, no, porque dentro de mi descripción de puesto no está eso, entonces encárgate vos. Eso está muy marcado. En cambio, en las empresas más modernas, se dan espacios de consulta, esto de transgredir el sentido común, esto de, bueno, buscar otro tipo de soluciones a los problemas que tenemos, el pensamiento lateral, se trata se toma muy en cuenta el clima organizacional en donde se trabaja. Por eso las empresas de software más conocidas, bueno, tienen espacios recreativos, tienen espacios donde poder jugar, distraerse, incluso dormir la siesta, espacios de recreación, de todo. Yoga o un montón de cosas que
hacen que la persona se sienta bien en ese lugar. Esto no pasa en las empresas tradicionales. Uno va a trabajar, hace su tarea y ya. Eso es el comportamiento tradicional. Así que bueno, medio que hicimos un paneo general por todas estas características. ¿Quedó alguna duda de esto? Creo que este cuadro está bastante, se puede ver muy bien la diferencia entre una empresa tradicional y otra empresa moderna, en cuanto a las principales características. Tengo una duda cuando dice es un evangelizador, ¿ahí qué se quiere referir? Que esto de, o sea, que cuando una empresa sabe sus principios y a qué está, hace que todo el mundo sepa por qué está ahí adentro. ¿Cuál es la visión que quiere alcanzar esa empresa? ¿Por qué estamos acá? Entonces, cuando uno sabe por qué está ahí y a qué está cooperando con su trabajo, se compromete mucho más. A eso se refiere. En cambio, las empresas tradicionales, uno está ahí, sabe que tiene que hacer eso y ya. Pero cuando uno sabe por qué está ahí, cuáles son los principios, a dónde quiere llegar la organización, se involucra mucho más. Y este tipo de comportamientos es clásico de una empresa moderna. Bueno, como verán, no todas las empresas que se les vayan ocurriendo o pensando en su empresa con la que trabajaron en el trabajo práctico 1, puede ser 100% tradicional o 100% moderna. Puede ser que haya grises, como decíamos al principio. Puede ser que una empresa esté en transición incluso. Puede ser que tenga una estructura tradicional, pero que esté migrando a una empresa moderna. Y como decíamos Y puede ser antes, también que una empresa que trate de ser moderna, digamos, es como que adopte esa estructura más moderna, pero como que todavía mantenga algunas cosas de la estructura tradicional, qué sé yo, como por ejemplo que esté centrado en la autoridad, como que por ahí todo lo demás es bastante descontracturado, pero tenés un jefe inmediato, un supervisor, algo como más establecido, digamos. Sí, O sea, sí, ahí sí. sería moderna igual. Ustedes, por ejemplo, en el trabajo que van a tener que hacer, si tienen este caso, pueden decir, es moderna en estos aspectos y es tradicional en estos otros. ¿Puede suceder? Perfecto. Sí, claro. Perfecto. Como hablamos el tema de los bancos, que los bancos por ahí tienen una estructura tradicional en muchos aspectos, pero en otros tratan de modernizarse, porque si no la competencia los pasa por arriba. Entonces ahí tenemos un híbrido o sea, es un gris, es una empresa tradicional con una estructura, una jerarquía que tiene ciertas características tradicionales y es moderna por otro lado. Así que más o menos eso es lo que van a tener que hacer en el trabajo que tienen que presentar ahora antes de las 10 de la noche. Es eso, es analizar la empresa que eligieron, ver qué aspectos tiene de empresa tradicional y qué aspectos de empresa moderna, en el caso de que ustedes la identifiquen, capaz de decir, no, es toda tradicional o es toda moderna. Si es un híbrido, pueden ir diciendo, bueno, es tradicional por tal cosa, y lo justifican, y moderna por otra. Bueno, acá tenemos otras características de la empresa tradicional. Quizás lo hayan visto si han cursado alguna otra materia de organización o de administración, o quizás en la escuela lo han visto, a estos tres autores, Taylor, Fayol y Weber. ¿Lo han escuchado nombrar? ¿No? Sí, yo sí. La verdad que no. ¿Cuál? Taylor sí. Bueno, estos tres autores son exponentes de los modelos más tradicionales. Por resumir mucho, la teoría de Taylor habla sobre la organización científica del trabajo, sobre el concepto de control. Fayol habla sobre los principios de administración, esto de la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la remuneración, las órdenes. Y por otro lado, Weber habla sobre la teoría burocrática y el poder. Cuanto más poder, más se supone, según su teoría, mejores resultados, tanto para el Estado, la política, el poder. Entonces, estas características que plantean estos tres autores se asocian mucho a la empresa tradicional. Como decíamos antes, es una estructura piramidal
donde va a haber distintos órdenes jerárquicos. Se centraliza la toma de decisiones, como decíamos antes, hay una bajada de línea, es decir, el jefe o el encargado, el dueño, toma una decisión y el resto de las personas que estén para abajo de él la tienen que acatar. Después, la estructura burocrática dentro de la organización, como decíamos antes, esta burocracia de, bueno, se hace determinada tarea o determinado proceso, se hace de una forma y no va a cambiar, es así, no se cuestiona el por qué, no se ve de qué manera la podemos resolver de una mejor forma. Los procesos administrativos, planeación, organización, dirección y control están muy marcados. Solamente en cuanto a los beneficios, o sea, deben compensar los costos, los beneficios deben compensar los costos, o sea, nunca puede suceder al revés. La eficiencia, bueno, que decíamos los subordinados, y los objetivos y responsabilidades bien definidos. Esto es una característica muy importante. Como decíamos antes, cada puesto tiene sus responsabilidades, sus tareas que cumplir, y no importa qué pase alrededor, se cumple y se ejecuta eso. No hay changüí, digamos. En cambio, las empresas modernas son proactivas, esto de buscar siempre cómo se puede mejorar, qué mejor podemos hacer, son estrategas, o sea, se mira mucho el entorno, analiza mucho la competencia, a ver qué se está haciendo en el entorno, son visionarias. Recuerden que dijimos antes que no son temerosas de arriesgar y de invertir en un proyecto y después que les salga mal. Ellos se arriesgan y bueno, de última, les va mal en esta oportunidad, pero en otra les va a ir bien y van a ganar, si les va bien, ganan un montón de la porción del mercado y se la sacan a la competencia. Cuentan con un liderazgo más participativo, que tiene una dinámica mucho más cordial, más participativa, se les pregunta a las personas cómo están, cómo pueden mejorar. Y algo muy importante de este tipo de organizaciones es la capacitación, o sea, la importancia que se le da a los recursos humanos. Como les decíamos en la presentación de la materia, ustedes como futuros profesionales son únicos y las empresas los van a ir a buscar a ustedes. Entonces, les van a dar muchos beneficios a ustedes, porque son un recurso muy escaso. Entonces, todo lo que sea capacitaciones, formaciones, cursos, y se invierte en este tipo de empresas, se invierte mucho en ese sentido, en capacitar. Las empresas invierten mucha plata en eso. Entonces, cuando se les va un recurso humano, no solamente pierden a la persona, sino que también pierden un montón de dinero y de tiempo invertido en esa persona. Que eso también podría ser una desventaja de este tipo de empresas modernas. Como se saben, la alta rotación de empleados es una de las características que tratan de compensar con este tipo de capacitaciones y de formación. ¿Alguno de los que trabajan en este tipo de empresas modernas tiene alguna experiencia con respecto a esto de la formación que nos pueda compartir? ¿Alguien que quiera contar su experiencia? Sí, en general la mayoría de las empresas de tecnología tienen o sus propias plataformas o tienen algún tipo de convenio con alguna otra plataforma de capacitación, pero muchas veces lo que te pasa es que con el tiempo que le tenés que dedicar al proyecto como que no te da el tiempo para utilizar esos recursos, pero sí es verdad que en el momento en el que te ofrecen algo, lo utilizan como una herramienta más para ofrecerte un puesto o lo que sea, para que te unas a la empresa, digamos. Claro, exacto, es como una seducción más y algo así, bueno, nosotros te ofrecemos esto y esto y esto, en contraposición de otra que por ahí te ofrece otra cosa. Pero esto está bueno y bueno, tienen que conocerlo para los que todavía no están en el mercado laboral.
tienen que saber que, bueno, este tipo de industria del software se maneja de esa forma, y que también es muy distinta a otro tipo de industrias. Las industrias tienen estas características y se pelean por los recursos humanos, que son escasos y son muy valorados dentro de las organizaciones, que no suele pasar en otro tipo de industrias. Bien, veo que están escribiendo en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto acá a lo que vimos hasta ahora? No, profe, están pasando sobre el grupo de WhatsApp ahí para los chicos, así que tranqui. Perfecto. Gracias, amigo Cero. Iba a consultar algo. Diego. Yo porque vine de viaje, el lunes vine, y como no tenía celular porque se me había roto, recién me entero todo de hoy. Y nada, estuve con otras materias, viste, un quilombo, y perdón por la palabra, y nada, recién me entero que tenía que hacer un trabajo práctico, y no sé, viste, hice 3 horas para entregarlo. Lo estoy haciendo entre que escucho y esto, pero Tranqui. quería... El trabajo, la modalidad de la cursada es, la mayoría de los trabajos va a ser trabajos en grupo, así que si quieres sumarte a un equipo, a un grupo que ya esté Sí, conformado, estuvimos hablando ahí, justo. después me Eso. avisas con qué grupo estás y ya para este trabajo te sumas con ellos. Claro. Este trabajo tengo tiempo hasta hasta las 10. ¿O Sí, no? No sé, todos las tienen 2. tiempo hasta las 10 para entregar el trabajo de BlackBerry, en la actualización de la empresa, y para hacer el model test. El Que model test es... se habilita Sí. de 8:30 a 9:30. Sí, eso lo vi. Perfecto. Bueno, bueno, ahora me estoy poniendo a hacer viendo el trabajo práctico de BlackBerry, pero no voy a decir si yo, pero bueno, por lo menos de BlackBerry. Sí, aparte ahora no queda mucho de teoría, así que vas a tener un ratito también para hacerlo, no es muy largo, así que tranquilo. Profe, una consulta con respecto a las actividades que tenemos que entregar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una semana nos ausentamos o no podemos entregar alguno de los trabajos? Porque vi que en el test, por ejemplo, dice que tenemos que sacar más de 8 para promocionar. O sea, Sí. ¿tendríamos que tener asistencia 100% de las clases? No, tenés que aprobar el 80%. Podés ausentarte De los test. a una clase, claro. Ah, bien. ¿Y de los trabajos, por ejemplo? Nada, como son grupales, la mayoría van a ser grupales, así que si te sumas a otro grupo no vas a tener problema. Ok, perfecto, gracias. Bueno, entonces, haciendo un repaso de esto, las empresas modernas son empresas proactivas, que no se quedan en el molde, sino que siempre están tratando de superarse, de buscar nuevos proyectos, son estrategas, o sea que analizan el entorno, se fijan a ver qué está haciendo el resto, qué necesidades tiene el público al cual ellos se dirigen para satisfacer con sus productos o sus servicios. También analizan mucho el entorno, son visionarias, esto de que se arriesgan, no tienen miedo a fracasar, sino que se arriesgan y van con todo. Los liderazgos son más participativos, y el tema de las formaciones en cuanto a recursos humanos, que es una de las características que tiene este tipo de empresas, y la inversión que hacen en cuanto a tiempo, dinero, en los recursos y en esta capacitación constante. Bueno, entonces, como para que participen un poquito, porque han estado muy callados, y me gustaría que hablen más, ¿todas las empresas pueden digitalizarse? ¿Qué opinan con respecto a esto? No tengan miedo, No. opinen. Sí, Don. Creo que no, porque hay empresas que dan servicios que son cara a cara. Por ejemplo, yo laburo en mantenimiento de ascensores y no se puede hacerlo a distancia. Por Sí, ende, pero por ahí quizás la manera de contratar el mantenimiento o eso sí se puede digitalizar. La manera de mostrarse, hacer publicidad para ellos mismos también, El capaz. marketing y todas esas Claro, el cosas, marketing. se pueden digitalizar esas cosas. Si bien el trabajo no se hace mediante la virtualidad, pero por ahí la contratación o no sé, alguna forma de evitar el contacto físico se puede hacer mediante toda la parte que sea digital. Exacto, qué sé yo, una aplicación en la cual si tenés problemas con un ascensor, podés desde la aplicación llamar a un técnico, digo por decir algo.
O también Muy bien, sí. no requieren mantenimiento porque ya tienen un sistema que se puede programar desde la casa. Claro, También, bueno, entonces hay cosas, me parece a mí, que hay empresas que se pueden digitalizar hasta cierto punto, como decíamos antes. Esto de la comunicación digital, hoy en día, el que no está en Instagram prácticamente no existe. O sea, ¿qué es lo primero que hacemos cuando queremos buscar algo? Vamos a Instagram o lo googleamos. Entonces, me parece que como para cerrar un poco esta idea, hay muchas empresas que tenían una estructura tradicional 100% y que están migrando para una digitalización. Quizás no todo, porque como decíamos antes, y medio que spoileábamos esta pregunta, hay cosas que no se pueden digitalizar, pero sí hay muchas otras que se pueden ayornar. Y si no, bueno, ahora vamos a ver algunos casos que si no se actualizan, hay otras empresas como su competencia que les van a pasar por arriba y se van a quedar con esa porción del mercado por el hecho de haber estado actualizadas y de haber visto el entorno y anticiparse. ¿Qué opinan con respecto a esto? ¿Están de acuerdo, no? ¿Un ejemplo que quieran dar? Profe. Sí. Yo opino que, bueno, o sea, también en parte hay ciertos puntos que todavía no se pueden terminar de digitalizar del todo porque hay una parte de la población también a la que le cuesta todavía adaptarse a esa digitalización. Yo creo que a medida que la población que quede siendo grande seamos, digamos, nosotros que ya estamos adaptados un poco más a la tecnología, vamos a estar mucho más acostumbrados a eso. Creo que los servicios ya prácticamente no van a tener contacto con otro humano y va a ser básicamente todo vía aplicaciones o cosas por el estilo. Exacto. Sí, sí, sí. Está muy bien lo que aportas. Estoy de acuerdo. Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Si no, seguimos. Bueno, lo anticipamos antes, pero ahora me gustaría entrar más en el tema de Blockbuster versus Netflix. Como decíamos antes, Blockbuster era una empresa pionera en su rubro, donde en el año 2000 tenía la mayor cantidad de videoclubs del mundo, llegó a tener 9.000 sucursales, y por ciertas decisiones que han tomado o dejaron de tomar, en el 2010 declaró la bancarrota. Mientras tanto, Netflix, en contraposición a Blockbuster, y que en su momento se ofreció, o sea, Blockbuster pudo haber comprado Netflix, pero no lo hizo, y bueno, en el 2000 empezaba con el negocio del entretenimiento, que lo que hacía era enviar los DVDs por correo. En el 2007 ya lanza el streaming, y para el 2021 cuenta hoy en día con 180 millones de usuarios alrededor del mundo. Blockbuster hoy en día queda una sola tienda abierta en Oregón, donde está amoldada para hacer un Airbnb y ofrecer una experiencia de vuelta a los años 90, donde fue su mayor esplendor, para que los que vayan puedan vivir la nostalgia y lo que fue el boom de esta empresa que pudo haberse amoldado, pero que no lo hizo. El tema también de Blockbuster era que el creador de Netflix le había dicho que tenían que empezar a usar DVDs al principio, y que más tarde le volvió a insistir con otra tecnología que era Internet, y él como que se le burló de todo esto. Exacto. Igual habían comenzado Netflix vendiendo VHS también de casa en casa, ¿no era? ¿O DVDs eran? Yo tengo la data de que eran DVDs por correo, DVDs, pero puede ser que antes hayan sido VHS. Claro, pero empezaron a vender por Internet. Puede ser, sí, sí, sí. Así que bueno, como pueden ver, ¿qué pasó con Blockbuster? Se creyó invencible. Pensó que iba a ser el dueño de ese mercado por siempre, y no lo fue. No vio venir a esta nueva forma de entretenimiento que buscaban los usuarios, y en el 2010
se declaró la bancarrota de esta empresa. Y bueno, con respecto a la pandemia, Netflix arrasó, creció muchísimo esta industria. Nada, los números hablan por sí solos. Pero ¿qué piensan que, algo ya dijeron, pero qué piensan que es uno de los frenos que tiene Netflix? El poco catálogo que tiene. La piratería. La podría ser fragmentación del también. mercado. Por ahí hay como 5 o 6 servicios de streaming ahora mismo. Claro, la Y competencia. pero porque ahora le están saliendo a competir todo el mundo. Claro, la competencia ahora es más salió grande que Amazon, la que salió teníamos. Disney, Paramount. Claro. Exacto, pero claro, la competencia sale, mientras Netflix ya, miren la cantidad de usuarios que tiene, la cantidad de suscriptores que tiene al día de hoy. Sí, además que no se quedó solamente en el hecho de ofrecer streaming, sino que ahora también desarrolla sus propios productos, porque la mayoría de las series que todos vemos son hechas y producidas por Netflix mismo. Entonces, o sea, si de última solamente diera series que ya existían, y bueno, seguramente por ahí perdería con la competencia, pero hay series que solamente van a encontrar en Netflix y van a estar ahí. Exacto, no solamente es una plataforma para ver, sino que se ha convertido en productora de contenido además. Pero creo que lo que le falta a Netflix hoy en día, y que va a tener que tener en cuenta en su estrategia, que algo habían dicho antes, es el tema del conquistar este mercado de gente adulta mayor, luchar contra esta usabilidad y poder adaptar o educar a esta gente mayor para que sea partícipe de esta nueva plataforma. Lo mismo pasó con Kodak. Había muerto en todo el mundo y acá en Argentina, como la gente le costó adaptarse, siguió por unos años más, pero Kodak había muerto en el mundo. Claro, bueno, vamos a verlo más adelante, el caso de Kodak. Viene ahora, así que ahora seguimos con eso, pero bueno. Hay un canal que está justo todos estos casos que se llama Emprende Aprendiendo, que ya los había visto todos estos casos. Ah, muy bien, bueno. Justo salté con el tema este. Está muy bien. Podés aportar algún dato que me esté faltando por acá también. Así que bueno, Netflix lo que le falta entonces es conquistar este mercado y que hoy en día la gente adulta mayor, si bien hay un gran porcentaje de gente que se fue adaptando, hay mucha que todavía sigue prendida a la tele de aire y que esa es su costumbre y bueno, va quizás a faltar educación y un tiempo hasta que se familiaricen con esto de Netflix, estas plataformas totalmente digitales, donde hay que poner una tarjeta de crédito, la falta de confianza a la plataforma. Así que me parece a mí que por ahí van los desafíos a futuro. No sé qué piensan, si tienen un comentario con respecto a esto. En el caso de Spotify y Netflix, lo que Netflix dicen que tiene también otro problema es que no tiene algo automatizado. O sea, uno te pone una película y dice, bueno, escucha esta o mira esta película y después te pone otra. Spotify lo que hace es te va buscando, según sus recomendaciones, lo que a vos te puede gustar. Entonces es lo que le pasa a la gente adulta que está acostumbrada a poner la tele. Entonces ya hay algo recomendado, que está más o menos orientado. Vos si no pones un canal y vas cambiando de canal. Una persona adulta, como se tiene que poner a buscar una película, después algo que le parezca parecido. No es que te recomienda lo más popular nomás Netflix. La gente Sí, adulta. te recomienda, te dice, si como viste Te esto, podría seguramente te va a gustar. gustar tal cosa, y te tira Exacto. cuando termina una película, te empieza una relacionada, lo tiene. Claro, pero el parecido. algoritmo de Netflix es más básico que, bueno, que el de Spotify, dentro de todo. O sea, lo que estuve viendo, lo escuchando y eso. Capaz que hoy en día cambió. Yo el video de esto lo vi hace rato. Lo que tiene también es que la gente adulta tiene que acostumbrarse al on demand, que por ahí es algo que no lo terminan de tomar. Yo por ahí veo a mi abuelo. Recién ahora tiene 85 años, recién ahora está con que le pusimos YouTube, le pusimos Netflix, pero llegás a la casa y es muy raro que esté con eso. Está con la tele porque está ahí haciendo ruido y siempre va a haber algo, no tiene que buscar nada, y acostumbrarse a eso es lo difícil. Claro, es parte de la educación también, pasa con los celulares y con todo lo que es tecnológico, pasó en su momento con los cajeros automáticos, o sea, es cuestión de acostumbrarse y de que estas plataformas también, si les interesa
atacar este nicho de gente adulta mayor, también eduquen y los tengan en cuenta, porque también es una cuota de mercado que podrían estar dejando de lado y que también puede ser parte de sus clientes, de sus carteras. El tema es cómo hacerlo. Si te pones a pensar, hoy día la gente mayor, la mayoría, o por lo menos los que yo conozco, no saben cómo manejar un celular, y menos una aplicación. O sea, es difícil llevar a la gente mayor a algo que por ahí no conocen, siendo que vienen de algo tan tradicional como son los libros o algo más fácil. Pero bueno, nada, o sea, habría que plantear esa idea de cómo poder llevar el mercado, o sea, el mercado tecnológico a la gente mayor, porque no solamente le satisface Netflix, sino a todo el resto que hacemos programación y desarrollo. Exacto, sí. Bueno, pasa con Facebook también. Antes era solo de gente joven y hoy en día, vamos a ver el caso de Facebook ahora en unos segundos, pero el gran porcentaje de gente que está hoy en Facebook es gente más grande. La juventud no está en otras plataformas, en otras aplicaciones. Pero bueno, creo que este sería un desafío interesante que tiene para reflexionar Netflix acerca de su industria del entretenimiento, ¿no? Y no salir, o sea, siempre pensar en lo que es la industria del entretenimiento y no la plataforma en sí, porque si no le va a pasar como a Blockbuster, que pensaba que su negocio era el alquiler de películas, y en realidad su negocio estaba en la industria del entretenimiento. Y bueno, y ante una oportunidad como tuvo de adicionar Netflix, no la vio venir, y bueno, se lo llevó puesto. Claro, como Kodak en el revelado y eso, que se pensaron que la técnica de marketing era el revelado y no, era sacar fotos para los aficionados y todo eso. Exacto, acá tenemos, Kodak fue líder del mercado durante 130 años, o sea, tenía el 70% de la cuota del mercado, donde el eslogan muy conocido era: usted apriete el botón, nosotros hacemos el resto. Seguramente no sé si se acuerdan ustedes del hecho, bueno, de ir con la cámara al lugar donde se revelaban las fotos, sacar el rollito. Quizás son muy jóvenes, pero yo cuando era chica me acuerdo que era como toda una ceremonia, el hecho de sacar la foto, era muy especial. Y lo que le pasó a Kodak fue que en 2004 sus acciones valían $30, y por fallas en su estrategia, en el 2012 pasó a valer 27 centavos. ¿Qué fue lo que falló? Kodak en realidad tenía un laboratorio con desarrollo de una cámara digital, pero que pensó que ese desarrollo iba a atentar contra el propio mercado que ya tenían de las cámaras analógicas, digamos. Entonces dijo: no, yo sigo con lo mío, ya me va bien así, me quedo con esta unidad de negocios que es la cámara analógica, que me va a seguir dando plata, que en marketing se conoce como la vaca lechera, que es esa unidad estratégica de negocios que da mucho, le da mucho ingreso a la empresa, y dejó de lado la cámara de fotos digital, cosa que no hizo su competencia, y Canon, Nikon y Sony dieron ese salto por Kodak. O sea, ellas sí se arriesgaron, como decíamos antes, 3 empresas que no le tuvieron miedo. Sí. Pero claro, ahí eso te iba a decir justo, en Canon, Nikon y Sony en su momento no tenían ningún tipo de cámara de fotos, y Kodak sí, no tenían que perder algo con respecto a Kodak. Kodak, si se le salía mal la cámara digital, era como que quedaba marcada, y Sony, Nikon y Canon no. Esa es la diferencia también. Puede ser, sí, pero bueno, el mercado claramente estaba marcado por este avance que respondió de manera favorable para con las cámaras digitales, y bueno, dejaron de lado la cámara analógica, y se transformaron en 3 empresas pioneras en eso, cuando Kodak pudo haber reaccionado a tiempo, pero no lo hizo.
y sí lo hizo la competencia. Esa es la característica. Igual, profe, o sea, Kodak sigue en el mercado y tiene cámaras digitales que compiten con esas. O sea, el tema sería acá como que no es la líder, digamos, en la industria. Ok. Exacto, Ana, sí, muy bien. Está muy bueno lo que decís. Kodak tiene sus cámaras digitales, no es que nunca más las hizo, sino que para cuando las hizo, Canon, Nikon y Sony ya habían acaparado gran parte del mercado y Kodak quedó rezagada. No llegó a estar ahí pionera y vanguardista, sino como que fue por detrás. Otro ejemplo de empresa moderna es el caso de Facebook. Bueno, quizás ya conocen seguramente la historia de Facebook y de Mark, con este desarrollo que en su momento fue una red social para universitarios, y con el tiempo fue ganando millones y millones de usuarios a lo largo del tiempo y en el mundo. Uno de los íconos de los sucesos más importantes que tuvo fue comprar WhatsApp, que en su momento también después intentó comprar Snapchat y falla, intenta comprar TikTok en 2 oportunidades, en 2018 y en el 2019, y falla. En 2020 compra Musical.ly, que es una especie de TikTok, pero o sea, con el mismo formato, y no lo logra. ¿Y qué hace Facebook? Mark inventa los Reels, Instagram Reels, para competir contra TikTok, que además es una red social china, para los que no conocen, sinceramente todos lo conocen, pero es una red social china, y como que ahí también se juegan un montón de intereses y de políticas internacionales y de poder que hay por detrás de eso, ¿no? Hoy en día también se dice que las empresas modernas puede ser que son, ponele, tan grandes que van consumiendo y comprando todo lo que ven. O sea, en el caso también como Facebook y Google, por ejemplo, Google empezó comprando YouTube, bueno, Gmail era ya de ellos, pero también como ya venía desde Yahoo, eso de comprar, por ejemplo, Yahoo compra AOL y AOL, bueno, cuando Yahoo se funde por Google, lo compra una empresa Verizon, que también es de telecomunicaciones, como que se van haciendo grupos más grandes y se van haciendo conglomerados de empresas muy grandes, ¿no? Sí. Es más, acá lo ponemos, Mark adquirió más de 82 redes sociales a lo largo de toda su historia. ¿Y para qué hizo esto? Para quedarse con los recursos humanos, con los talentos, con los empleados. No solo para quedarse con la red social en sí, que en algunos casos lo hizo, WhatsApp, Instagram y demás, sino que lo que le importaba a él, de forma estratégica y pensando en esto de a largo plazo, es quedarse con sus talentos, con sus empleados, porque eran mucho más ricos que la red social en sí. Y más o menos, porque en realidad el gran negocio de Facebook o de cualquiera de las redes sociales son los datos de los usuarios también, para después utilizarlos en marketing. Sí, obvio, ese es otro. Aunque no lo pongan como negocio. su primer objetivo, o sea, es un gran negocio por detrás. Eso, y la publicidad también es un gran negocio de Facebook y de Instagram y de todas las redes sociales que tienen, es el tema de la publicidad, porque de algo viven, pero uno de los objetivos para quedarse o sea, uno de los objetivos por los cuales comprar otras redes sociales más chicas es esa, para quedarse y acaparar los talentos, con los cuales después poder hacer más desarrollos y hacer todos estos análisis de datos, y bueno, que ya saben. Bueno, esto es un ejemplo de, bueno, cómo han crecido y la cantidad de usuarios que tiene WhatsApp, y en segundo lugar TikTok, cómo ha crecido esta red social a lo largo de los pocos años. Acá vemos cómo en 2018 está en lugar número 4 de descargas, y al día de hoy está en el App Store, está en el lugar número 1. Se ha superado ampliamente, y bueno, y Facebook ha intentado hacer algo similar, en su momento lo intentó comprar, pero bueno, al no poder adquirirla, hizo algo similar con los Instagram Reels, que no llega a tener
el éxito que tiene hoy en día TikTok. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Igual ahí, profe, perdón, ahí los últimos años está subiendo porque también mucha gente ya no se descarga Facebook, ya lo tiene instalado finalmente. Yo creo que hasta cuando te viene con el celular, me parece que comprar. Entonces la descarga por ahí no suben tanto porque ya están en el celular. Obvio, Este último, por ejemplo, que dice, pero hay países como México que se usa una banda, no se usa Sí. WhatsApp directamente. Claro. En este último, la foto de abajo que dice lo de enero del 2021, que Telegram subió mucho, también fue por el uso de la privacidad y toda esa cosa, y por las caídas que tenía WhatsApp, que aumentó mucho, pero después la mayoría de la gente sí usa las más tradicionales. Sí, esto no quiere Sí, decir que no obvio. se use la red social, sino que, bueno, quizás ya tienen tantos adeptos y gente ya, o sea, esta es la cantidad de descargas que tuvo. O sea, el Facebook está lejos de morir. Quizás nosotros, nuestra generación ya no la use tanto, como decían, quizás en otros países se use muchísimo más que acá, pero por lo menos acá en Argentina, Facebook ahora, hoy en día, lo usan mucho los adultos mayores o los adultos más grandes, se comunican por WhatsApp, y los más jóvenes han migrado para Instagram o TikTok. Igual ahí te iba a decir que por más que no descargues la aplicación porque ya te viene en el celular, seguramente cuando actualices tu aplicación ya cuente ahí como una descarga seguramente. Entonces, creo que debemos estar viendo el número real de descargas a usuarios. Sí, seguramente. No tengo el detalle, pero bueno, esto es a nivel global, digamos. Bueno, entonces, vamos a ir concluyendo, así tienen tiempo para hacer el trabajo. Y como conclusión me gustaría que ustedes me puedan dar su opinión de cómo ven los negocios del futuro. Es decir, una empresa del futuro, o una empresa actual con vista al futuro. ¿Qué características tendría que tener? Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, ¿qué más? Un buen sistema informático. Sistema por objetivos, que no se trabaje 8 horas, sino más eficientemente, y que el empleado, en realidad no por el empleado, sino por el hecho de la eficiencia a la hora de pensar nuevas cosas, y también contratar a la hora de ideas a gente joven, no sé, esas cosas. Innovar, claro, siempre los buscar recursos las nuevas humanos. tecnologías. Claro, y tratar de hacer algo siempre nuevo, porque como en el caso de Kodak, por no meter al mercado algo que era nuevo y tratar de romper su propio mercado, se quedaron en el tiempo y perdieron su estatus de monopolio. Tiene que tener innovación, tiene que tener presencia en redes sociales, un buen marketing. Puede tercerizarlo el marketing, hacerlo la propia empresa, pero eso es crucial. Creo que poco a poco también se va a ir migrando a que todo lo que sea, creo que cada vez va a haber menos locales y más comprar que te lo mando a tu casa, mucho e-commerce, ya sea servicios o productos. Exacto. Sí, todo lo que están diciendo, todo es válido. Y me parece súper interesante el análisis que están haciendo, porque este mercado actual obliga a las empresas a tomar decisiones y a moldarse, a ser flexibles, porque si no, ¿qué pasa? Va a pasar como en el caso de Kodak, o en el caso de BlackBerry o de Blockbuster, que si no ven venir lo que se viene, si no lo ven venir, hay otro, su competencia seguramente está ahí para acaparar eso. Pasó como, otro ejemplo que se me ocurre, taxis versus Uber, o sea, es una aplicación que ha generado mucha controversia, pero taxis y remises eran casi un monopolio, más que nada acá en Mar del Plata, donde había muy poca oferta, donde eran ellos dos, y ¿qué pasa? Surge una nueva posibilidad de transporte, en los cuales también estos taxis y remises se tuvieron que amoldar a ese surgimiento. Esta competencia que no vieron venir, surgió. Aún así, Uber, con este nuevo sistema, que se aplicó, o sea, en el sentido de un remis trucho, se podría decir,
También generó mucha inseguridad, bueno, acá por lo menos en Argentina generó mucha inseguridad, en otros países está mucho más controlado, pero bueno, yo todavía no lo veo a Uber como un sistema viable de transporte, por decirlo así. Sin embargo, bueno, estoy viendo que las empresas de remises y taxis se moldaron a eso, a hacer aplicaciones. Por lo menos Pasocar hizo un bot de WhatsApp, lo cual es recontra viable, ya que no descargas ninguna aplicación, solamente te contactas con un bot vía el teléfono de Pasocar. Pero bueno, en ese sentido, yo como te digo, Uber yo no lo veo viable y las empresas de remis y taxis se están moldando todos a eso. Sí, de hecho esa pelea la perdió Uber. Por ejemplo, en muchos países de Europa están obligando a reglamentar mucho más el tema de quiénes pueden ser conductores, a los papeles que necesitas, y al final se termina convirtiendo en una remisería como las que nosotros conocemos, que por ahí allá el servicio de remisería no es tan normal, pero están como transformando Uber en eso, sacándolo de eso que tenía de innovador, cuando competía contra un taxi, contra un remis, por ejemplo, como los de acá. Claro. Y por ahí no sé si va a pasar eso en Argentina, pero en muchos países del mundo está pasando, y como que es medio paradójico, pero bueno. Pasa a ser como que una... perdieron la pelea. Claro, por lo menos pasa a ser sirvió una para- mezcla, ¿no? Claro, por lo menos Entre lo sirvió para tradicional que y lo otras, moderno. claro, por lo menos sirvió para que las empresas que ya existían se amolden, porque dijeron, uy, me viene esta competencia con tan tecnológico, con una aplicación que pagan con tarjeta de crédito, y acá es impensado todavía que hasta te acepten tarjeta de crédito. Y si sirvió para algo, es para que pasen de ser tan tradicionales a solamente aceptar efectivo, a por lo menos incorporar en sus negocios ciertas herramientas tecnológicas. Para algo sirvió, me parece. Después están los aspectos legales y jurídicos, que bueno, eso es otro debate, pero bueno, como para concluir, quería como remarcar eso, que las empresas tradicionales que no se adaptan al entorno, a las necesidades de los clientes, al contexto en el cual se desarrollan, van a terminar perdiendo. Y más si sus clientes se lo exigen. Y no es así, bueno, va a haber otra empresa que sí lo haga y acapare esa porción del mercado. Así que, bueno, esta fue la clase de empresa tradicional y empresa moderna. Vimos un poco las características de cada uno, y ahora lo que van a tener que hacer es analizar la empresa que ustedes eligieron para trabajar en el trabajo práctico número 1, actualizar ese trabajo y escribir en 200 palabras, más o menos, hacer un análisis si pertenece a una empresa tradicional o a una empresa más moderna, o qué aspectos tiene de tradicional y qué aspectos de empresa más moderna. Además, no se olviden que tienen que subir el caso de BlackBerry, que son 10, 11 preguntas, que lo pueden hacer en grupo, y tienen el Moodle Test de 8:30 a 9:30 de la noche, para ya despedirse y empezar el fin de semana largo. Profe, Sí, Walter. si el trabajo de BlackBerry lo hacemos en grupo, ¿lo entrega una sola persona? Exacto, una Bien. sola lo sube. Con el nombre, por favor, del equipo, porque si no me vuelvo loca y no puedo adivinar. Por favor, los nombres de los integrantes. Profe, entonces ¿esto cuándo se habilita para poder entregarlo y eso? Porque por el momento no está. Ahora ya se los habilito para Bueno, que lo buenísimo. suban. Si no está habilitado, ahora se lo subo. Le hago una consulta. Sí, Carlos. Sí, este PDF lo va a subir a algún lado porque no es el mismo que está en el campus. Las últimas diapositivas no están. Está en el general. En el general está. Claro, ahora hay lo uno en el actualizo. general, pero le faltan las últimas diapositivas, no son las mismas. Puede ser, sí, porque le hicimos unas modificaciones a último listo, momento, gracias. así que esto lo subo. Voy a subir el PDF y además les queda la clase grabada, que también terminamos el Zoom y la subo a... ¿Qué es el Moodle Text? ¿Cómo? ¿Qué es el Moodle Text? Son sobre las preguntas, son 20 preguntas, me parece, 20, 21, sobre todo lo que vimos durante la clase y sobre el material que tenían en el campus. Así que si más o menos me prestaron un poquito de atención
y leyeron el material, va a ser muy fácil. Acuérdense que tienen que tener el 80% para poder promocionar la materia y tener más de 8. ¿Es múltiple choice, profe, del pool? Es multiple choice, verdadero o falso, para completar y ordenar palabras. Hay un mix de cosas. Bárbaro. ¿Ese lo medita ahora o 8:30? 8:30. Model test, 8:30. De 8:30 a 9:30 y tienen hasta las 10 para subir los trabajos. Así que bueno, ¿La nota ¿alguna se duda? basa en el coso? En el test, o también influyen las notas que tenemos en el trabajo de la empresa que estamos haciendo en grupo y por ejemplo los de BlackBerry y eso también? Todo ayuda para la nota. Pero los model test tienen que tener el 80% aprobados con más de 8 para promocionar, ¿no? Bueno, profe, chicos, perdón. Sí, discúlpame, yo estoy de viaje. Me conecté porque uno de los chicos me dijo que había unos trabajos prácticos para entregar que había habilitado ahora. Y la verdad es que no tengo ni computadora, estoy conectado del celular a la clase. Le mandé un mensaje por privado, pero bueno, no sé si estás leyendo el chat. Entonces, bueno, bien. por eso te... Aclaré al principio que el chat no lo iba a estar leyendo porque... No, es que yo no la clase, estaba en clase. Por eso lo repito, así lo saben todos. El chat no lo leo porque no puedo estar dando la clase y leer el chat, por eso elegí un representante, un vocero del equipo para que me vaya pasando las dudas. Con respecto a los trabajos, hay que entregar 2 trabajos, repito. La guía de BlackBerry y la actualización del trabajo de la empresa con el análisis de todo lo que vimos hoy en la clase. Los dos trabajos son en equipo, así que si vos tenés equipo ya elegido, un integrante del equipo sube por el resto. Lo que sí tendrás que completar es el model test, que podés no hacerlo, pero bueno, las probabilidades de después promocionar la materia ya, bueno, pierdo la promoción. Sí, pero pierdo la promoción por faltar una clase, o sea, no me puedo ni informar tampoco. No, porque eso, repito, tienen que tener aprobado el 80% de los trabajos de los model test con más de 8. Es decir, que eso te da la posibilidad de faltar una clase. Ok, bueno. Es más, voy a hacer lo que pueda. Podrías tener algunos test con menos de 8. Exacto. Si tenés el O 80% faltar o con menos más de 8. Claro. Ok. Correcto. Bueno, listo. Gracias. Bueno, de nada, si no tienen ninguna duda más, damos por finalizada la clase, ustedes se quedan trabajando. Cualquier duda que tengan, yo me quedo conectada al campus, me mandan un mensaje privado por ahí, y yo los voy ayudando, o si tienen alguna duda con respecto a esto, también me consultan. Para la clase que viene, ¿qué tienen que hacer? Van a tener una guía igual a la de BlackBerry, pero del caso Amazon. También se les va a habilitar ahora, después de la clase, el material para que lean y para que hagan la guía, que es muy similar a la otra con ciertas preguntas. Así que, tarea para la próxima clase, leer y hacer la guía de Amazon, que también la voy a habilitar cuando finalice la clase, lo mismo que voy a subir la clase en vivo y el material del campus de esta presentación. Perfecto, profe. Bueno, chicos, Entonces, ¿alguna duda así más? quedamos. Bueno, cualquier cosa me escriben y les deseo un muy buen fin de semana largo para los que tienen la dicha de no trabajar mañana y pasado. Gracias Hasta luego, igualmente, profe. profe. Gracias. Felices Muchas Pascuas. gracias, profe. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Chao, Adiós. gracias. Hasta luego. Adiós. Chao, profe. Chau, chau. Chao, profe. Profe, te hago una consulta con respecto a BlackBerry. Sí. Estoy buscando el número de cantidad de suscriptores que tuvo, de usuarios. ¿Me saltan los suscriptores? ¿Es lo mismo? Porque no sé si todos estaban suscritos a lo que eran el BlackBerry, porque no era que tenía un abono especial, algo así era, ¿no? Sí, pone suscriptores, es lo mismo. ¿Suscriptores? Listo. Sí. Listo. Y otra pregunta. Porque bueno, yo estuve comparándolo con el tema de Nokia,
que en ese momento era fuerte, pero bueno, Sí. como BlackBerry era el único smartphone junto con Nokia, eran los únicos dos, eran los únicos competidores. Bueno, después llega lo que es el iPhone, pero bueno, eso es para otra pregunta. Estaba justo con esa pregunta, y la consulta sería, el único competidor directo que tenía era Nokia, ¿no? Sí, podés desarrollar lo de Apple, que bueno, vino más tarde, eso. Sí, sí, eso más tarde, Bueno. lo de iPhone, eso es como que termina ahí, pero el único, porque Sony todavía no había sacado los celulares con Android, todavía ni existía Android casi. Bueno, ahí ya No. tenés la respuesta entonces. Dale, bueno, Desarrolla eso. listo, listo. Bueno, Gracias. adiós. ¿Cuántos son los grupos máximo? Grupos máximos son 5 personas. Ah, listo, gracias. Bueno, chao chicos, nos vemos.